Vamos a meternos de lleno en una tensión que se palpa en el aire, una división casi total entre los grandes veteranos de Wall Street y los nuevos líderes de Silicon Valley. Y la pregunta es sobre el futuro del mercado. Por un lado nos llega una advertencia de tormenta, y por el otro la promesa de un amanecer, de una era completamente nueva. Fijaos en esta frase, es un viejo principio de Wall Street, pero es que hoy encaja a la perfección. Nos dibuja un mercado que quizás está subiendo a ciegas, ignorando todas las señales de advertencia. ¿Y por qué? Pues muy simple, porque nadie quiere que la fiesta se acabe. Y este es el punto de partida perfecto para el conflicto que vamos a analizar. Y aquí tenemos a los dos equipos, a los dos bandos. Por un lado, los que llamamos los oráculos, auténticas leyendas de la inversión, gente con décadas de experiencia a sus espaldas. Y en la otra esquina, los visionarios, los cerebros, los CEOs de las tecnológicas que están liderando este boom actual. Son dos perspectivas, dos mundos casi, enfrentados a la misma pregunta. ¿Estamos en una burbuja o no? Venga, pues vamos a empezar por el primer lado del debate. ¿Qué es lo que están viendo exactamente estos veteranos? ¿Qué señales les hacen prepararse para una tormenta que parece inminente? Empezamos con una leyenda viva, claro, con Warren Buffett. A sus 94 años y con 75 de ellos invirtiendo, sus acciones siempre han hablado mucho más alto que sus palabras. Y es curioso, porque ahora mismo su principal acción es no hacer nada. La inacción, cero prisas. Y es que Buffett ha acumulado una cantidad de dinero en efectivo que es literalmente histórica. ¿Y esto qué nos dice? Pues la conclusión es bastante sencilla. Para él casi todo en el mercado está, y cito, ridículamente caro. Ojo, incluso las acciones de su propia empresa. De hecho, lleva muchísimo tiempo sin recomprar ni sus propias acciones. Y esa es una señal potentísima de que no ve oportunidades claras en ningún sitio. Ahora pasamos a otro nombre de peso, Michael Burry. Probablemente le conozcan por ser quien predijo la crisis de 2008. Es una especie de Cassandra de los mercados. Esa figura que ve los desastres que los demás prefieren ignorar. Y ahora está apuntando directamente al corazón, al centro mismo del auge tecnológico. Burry no es que sea cauto, no. Es que está apostando activamente miles de millones de dólares a que los gigantes de la inteligencia artificial van a caer. Su argumento suena un poco técnico, pero es crucial. Acusa a estas empresas de usar trucos contables, como decir que sus servidores duran el doble de lo normal para parecer muchísimo más rentables de lo que realmente son. Vamos, que en su opinión están, como se suele decir, cocinando los libros. Y para cerrar este trío de oráculos tenemos a Ray Dalio. Él es diferente a los otros dos. No se fija tanto en empresas concretas, sino en los grandes ciclos de la economía, en el panorama general. Y lo que ve ahora mismo es un patrón muy familiar y, la verdad, bastante peligroso, que está siendo alimentado por el Banco Central. El argumento de Dalio es claro. La Reserva Federal está echando gasolina al fuego, está alimentando la fase final, la más eufórica, de un ciclo de deuda gigantesco. Y tiene muy claro dónde va a estallar todo. En el epicentro, en el sobrecalentado sector de la inteligencia artificial. El mismo sitio del que Buffett se aparta y contra el que Burry apuesta. De hecho, hasta se atreve a dar fechas. La crisis podría llegar entre finales de 2026 y principios de 2027. Pero claro, como en todo buen combate, hay otro lado del ring. Y ahí, los líderes de estas empresas tecnológicas nos cuentan una historia que no tiene nada que ver. Para ellos, esto no es una burbuja, es una revolución. Esta frase de Jensen Huang, el CEO de Nvidia, resume perfectamente el mantra del bando tecnológico. Lo que nos dicen él, Alex Karp de Palantir o Elon Musk es que este boom de la IA no es pura especulación, es una respuesta a una demanda real, a un cambio tecnológico que es fundamental y que está trayendo ganancias de productividad tangibles, reales. Algunos de hecho lo comparan en importancia con el mismísimo descubrimiento del fuego. Casi nada. Dicho esto, hay que entender una cosa que es crucial. La posición de un CEO es la que es. Admitir públicamente que ve una burbuja en su propio sector sería como poner una bomba en los cimientos de su empresa. Se mueven por lo que podríamos llamar un optimismo obligatorio. Es una necesidad para mantener la confianza, el valor de la compañía, todo. Y claro, cuando oímos esa famosa frase, esta vez es diferente, es inevitable que nos resuene algo en la cabeza. Nos recuerda a ecos del pasado. Y esto nos lleva directamente a un paralelismo histórico muy potente que conviene no olvidar. A finales de los 90, en plena ebullición del boom de Internet, el rey indiscutible era Cisco. Era la empresa más valiosa del mundo, el pilar sobre el que se construía la nueva era digital. Una posición, la verdad, muy parecida a la que tienen hoy algunas empresas de inteligencia artificial. En la cima de la burbuja.com, Cisco era un coloso. Sus directivos, igual que los de ahora, decían que la demanda era infinita.
Pero cuando el mercado por fin abrió los ojos, entre el 2000 y el 2002, su valor se hundió un 75%. Un desplome brutal. Ya se sabe, la historia no se repite, pero a menudo rima. Es que esta cita del legendario inversor Sir John Templeton es un recordatorio demoledor. Pensemos en ello. Desde la locura de los tulipanes en el siglo XVII hasta el boom de las .com, siempre ha habido gente convencida de que las viejas reglas ya no servían. Y con todo esto sobre la mesa, el conflicto al final se reduce a una elección. Una elección que parece sencilla, pero que es increíblemente profunda. ¿En quién confiamos? A un lado tenemos las acciones, hechos tangibles. Inversores moviendo cantidades bestiales de dinero para protegerse de una posible caída. Y al otro lado tenemos las palabras. Las poderosas palabras de los CEOs, que son como evangelistas vendiendo un futuro brillante. La pregunta es, ¿qué pesa más? ¿Los hechos o las promesas? ¿Las acciones o las palabras? El veredicto final, por supuesto, todavía no está escrito. Pero la disyuntiva está ahí, muy clara. ¿Hacemos caso a los veteranos que ven una burbuja a punto de estallar o nos creemos a los visionarios que prometen la mayor revolución productiva de la historia? La respuesta a esa pregunta va a definir, sin duda, el futuro del mercado.